Lo primero que debo hacer es agradecerles esta invitación tan gentil. Quiero agradecer a las autoridades del radicalismo por esta invitación y muy especialmente a don Julio Cobo. Y tomé esta intervención que voy a hacer ahora. Yo formo parte de los jóvenes rescatados por Bernardo Grinspoon, con quien me unió siempre, a partir de ese momento, una gran amistad personal. De hecho, yo fui parte de la organización de la gira proselitista en ocasión de la campaña de Raúl Alfonsín a la presidencia. Hicimos una gira previa en Europa, donde yo tuve un rol importante en reunir a Bernardo Grinspoon con los banqueros. Vine a Buenos Aires para la elección. Cuando salen de la Encarnación, la estancia de Bigatti en Chascomús, donde se había formado el gabinete, Bernardo Grinspoon me ofrece ser en ese momento subsecretario de Economía, cosa que lo charlamos bastante y habíamos decidido postergarlo por un tiempo porque Bernardo era muy consciente que iba a enfrentar una economía que lo iba a someter al equipo económico a un desgaste brutal. Yo además quería completar algunas cosas que estaba iniciando en Bruselas en ese momento, convencerlo ante Gross de la conveniencia de que el candidato radical fuera a la asamblea de Davos. Entonces lo tuve que convencer a Ricardo Joffre, tuve que convencer a un montón de gente del comité de campaña, pero Angelós vio la posibilidad, vio la oportunidad que esto suponía y nos escabullimos en una Suiza controlada entonces por el embajador Cámpora, que se encontró con la sorpresa de que miren, no estaba Davos, pero sí estaba Angelós. Así que tengo muy buenos recuerdos de esa etapa. Luego, yo ya estaba fuera del gobierno en ese momento, ya estaba en ANSES, y eso me acerca al grupo de gente que yo ya los conocía todos, pero básicamente Jorge Todesca, Jorge Remes-Lenikov, cuando se encuentran que tienen que gestionar el Ministerio de Economía, llaman a todos los que más o menos teníamos ese mismo diagnóstico. El resto de la historieta es más o menos conocida por ustedes, pero me pareció útil, como hay muy pocos que me conocen acá, en esta faceta me parece muy útil mencionarlo. Pero en la mitad, entre medio de eso, hay algo que es clave, y es la movilización de ahorros. Hay también gestión, hay llevar eso adelante, pero la movilización de ahorros es clave. Y es ahí donde lo financiero es fundamental para hacer política económica. Para hacer las cosas que el electorado, las ambiciones políticas nos demandan. Hay una brecha gigantesca y esa brecha se ha agigantado en la última década. Tenemos que volver a entender la parte positiva de creación de valor de los mercados internacionales y salir de la caricatura de que la deuda es mala y es negativa. No, hay deuda mala, hay deuda buena. Hay cosas que se pueden hacer bien con deuda y hay cosas que se pueden hacer muy mal. Y en la historia argentina tenemos ejemplos de ambas cosas. Lamentablemente la mayoría de los ejemplos son de las cosas que hicieron mal. Pero también se pueden hacer las cosas bien. No tenemos que confundir y poner una etiqueta de negatividad a todo lo que es la relación con el mercado financiero internacional. La Argentina queda fuera de los mercados financieros desde fines del 2001. Entramos, como ustedes recordarán, a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, hicimos 2 stand-by porque eran necesarios para poder hacer lo que se llama el rollover, o sea, para pagar lo que le debíamos a los organismos internacionales, para que nos financiaran eso. Se va a fines del 2005, yo ya tenía previsto la reestructuración de la deuda con el Club de París en enero del 2006,
Pero si nos hubiésemos ido, en lugar de noviembre del 2005, si nos hubiésemos ido en marzo del 2006, ya estaría reestructurada la deuda con el Club de París. Y esto lamentablemente quedó envuelto en la cancelación anticipada del fondo. Poco después que nos fuimos, Brasil anuncia que cancela su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Brasil lo podía hacer perfectamente, Brasil no había estado en default, no estaba en default con el Club de París. Y Argentina no podía hacer menos, entonces se cancela la deuda con el Fondo Monetario, a pesar que era un fondo herbívoro. Este segundo Fondo Monetario con el que habíamos trabajado era un Fondo Monetario herbívoro, no era el Fondo Monetario carnívoro con el cual le tocó lidiar a Duhalde. Fueron cosas muy distintas. De todas maneras, queda colgado ahí el Club de París. Y hay gente que no entiende, yo creo que no entiende, y lamentablemente el Club de París tiene un nombre que no lo ayuda. Porque el Club de París lleva en el imaginario colectivo a pensar en una pileta de natación y canchas de tenis al borde del Sena. Pero no tiene nada que ver con esto. El Club de París, en realidad, lo que hace es reunir a todos los organismos nacionales de promoción del crédito de inversiones. O sea, el financiamiento de maquinarias y equipos que se lleva entre los 12 años y los 16 años con tasas de interés muy convenientes. Entonces, hay una cadena de responsabilidades de las entidades financieras intervinientes a los bonos que surgieron del canje, que no pueden llevar adelante el pago, que tienen que compartir esos recursos con los holders. Esto, por un lado, fue una bomba a nivel de lo que es la lógica del funcionamiento histórico de los mercados financieros. Es un tema que va mucho más allá de la... Dejar de hablar en favor de la vigencia de las instituciones democráticas y todas esas cosas que son tan afines al pensamiento radical. Tenemos que hablar más de los temas que le preocupan a la gente. Y tenemos que empezar a tener propuestas concretas sobre estos temas. Y como lo dijo Ricardo Gilavedra, el de hoy es el paro docente, pero el permanente es la inflación, que es lo que está atrás del paro docente. El permanente es el atraso cambiario que tiene sometida a las economías regionales, empezando por Mendoza, pero no es la única. También el aceite de oliva en Catamarca, también las frutas de Neuquén o los citrus de Tucumán, están todos afectados por esta tremenda apreciación cambiaria que es muy difícil de solucionar. Y estos son los temas que nos tienen que realmente concentrar y empezar a tener propuestas para realmente demostrarle a la sociedad que sabemos cómo hacer. Pero tenemos que recuperar la iniciativa, porque es el peronismo el que nos mete en este atraso cambiario, y fue el peronismo el que nos metió en la mayor parte de los problemas. Por supuesto que fue un error de la Rúa, yo no sé si por motivos electorales o qué, eso de decir un peso es un dólar, ¿no es cierto? Pero claramente tenemos que dar este debate y recuperar la capacidad de tener una propuesta para convertirnos en alternativa, que es lo que se va a estar debatiendo también en las elecciones en el que viene. La gente quiere votar a políticos que saben cómo manejar esto. Y esto creo que es realmente el título principal que yo quería comentarles hoy. Voy a hablar un poquitito de lo que dice el programa del tema del mundo, pero muy poquito, ¿no es cierto? Y después voy a poner un par de gráficos. La mitad de los que tengo, pues muchos han sido mostrados en las presentaciones de Javier y de Jorge. El mundo sigue complicado. En las últimas 6 semanas solamente, Brasil, Rusia, China, India, la Unión Europea y Estados Unidos bajaron sus pronósticos de crecimiento. Esto es lo que está hoy sucediendo en el mundo. Muchos países europeos están al borde de la recesión, muchos están teniendo conflictos políticos, todavía no sé el resultado de las elecciones de Italia, pero sin ninguna duda están atravesando momentos de alternancia política muy complicada. Y tienen problemas los de derecha que están en el gobierno y tienen problemas los de izquierda que están en el gobierno. Esto no es un tema. Cualquiera que esté en el gobierno hoy tiene problemas, porque están teniendo una crisis ante la cual no saben tomar las soluciones
correctas porque no lo pueden políticamente. Hay un conflicto entre las soluciones económicas y las posibilidades políticas de ganar las siguientes elecciones. Y esto no es algo malo, esto es intrínseco a la actividad política. Y esto genera una tensión que también se la ve en Estados Unidos con esta situación de estar, como ellos mismos dicen, al borde del abismo fiscal y sin tener las mayorías Obama que le permitan realmente tomar las soluciones correctas. Entonces, esto es el escenario. Ahora, observen lo paradójico. Esto es lo que nosotros llamamos una situación internacional favorable para nosotros. Pero hay que estar consciente que es favorable por las malas razones. Y no es totalmente favorable porque obviamente un mundo que no crece no es un mundo que demanda nuestras principales exportaciones. Y además, nosotros dependemos de Brasil y de China. Pero Brasil y China no le exportan a Marte, le exportan a Europa y le exportan a Estados Unidos. Y en la medida que Estados Unidos y Europa sigan con problemas, Brasil y China van a tener crecientes problemas.